nos ayudan, nos acompañan, nos facilitan que de alguna manera sigamos caminando, especialmente en este año difícil para todo el mundo, con retos importantes para todo el mundo, en todo el planeta, con todo lo que estamos viviendo con la pandemia. Y nada, lo primero es el agradecimiento, y muy importante, por vuestra presencia, y un agradecimiento también muy especial a Jordi Cussó, el presidente de la Fundación Carta de la Paz, dirigida a la ONU, que hoy es el protagonista que va a compartir su visión y sus conocimientos, su experiencia de muchos años a partir de este título sugerente. Creemos que muy oportuno para lo que estamos viviendo a nivel personal, pero también a nivel colectivo y de organizaciones, profesional e incluso planetario, de cómo vivimos, cómo hacemos para vivir la incertidumbre en paz, ¿no? Y seguramente esto ya nos marca algunas preguntas de origen, de inicio, que seguramente algunas las va a esbozar Jordi Cussó, y después vamos a tener también el tiempo de intercambiar, de hacer compartir reflexiones o preguntas o intercambios que podamos hacer. Sin más, presento brevemente a Jordi Cussó, que es yo diría que de todas y de todos conocido, pero al menos para hacer un perfil que enlace también con lo que hoy va a compartir con nosotros. Jordi Cussó es, ya lo hemos dicho, presidente de la Fundación Carta de la Paz, dirigida a la ONU. Está desde el origen, digamos, antes de que naciera la Fundación, con la presentación de la Carta de la Paz, la presentación y la difusión en muchos ámbitos a nivel internacional de esta Carta de la Paz, que fue un instrumento que, como sabéis muchas y muchos, fue presentado en diversas ocasiones ante el secretario general de Naciones Unidas, y uno de los mensajes claves que Jordi Cussó recuerda siempre, y que lo tenemos en nuestros diferentes documentos que dirigió el secretario general de Naciones Unidas al recibir las adhesiones de más de 80 países a esta Carta de la Paz, fue precisamente que la paz es algo suficientemente importante como para dejarlo únicamente en manos de los estados, ¿no? Y esto seguramente conecta directamente con el título de hoy, seguramente nos interpela individual y colectivamente. Ninguno de los que estamos aquí somos Estado, ni tampoco representamos a ningún Estado, pero en cambio sí que somos personas, participamos de muchas redes, de muchas organizaciones, de muchas iniciativas, y eso seguramente nos interpela. Jordi Cussó es director desde hace más de 20 años de la Universitas Albertiana, es licenciado en Ciencias Económicas y es licenciado también en Teología. Es también uno de los 3 tutores principales del posgrado de Cultura de Paz al que antes hacíamos referencia, en el que, entre muchos otros aspectos, trata todas las cuestiones relacionadas con el diálogo a partir de la identidad, de los elementos interculturales y de las prácticas democráticas a todos los niveles, y no solo a nivel de los estados, sino a todos los niveles. Y ha sido también uno de los impulsores a nivel internacional de los congresos internacionales Edificar la Paz en el siglo XXI, en Barcelona, en República Dominicana, en Colombia, y ha sido precisamente uno de los motores y de los impulsores y de los enlaces a nivel internacional, precisamente para ir construyendo no únicamente conocimiento, investigación y teoría, sino también tejer esos enlaces tan necesarios a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional
para la construcción de la paz y es conferenciante sobre materias diversas, entre ellas la construcción de la paz en diferentes países del mundo. Este último año estaba en República Dominicana, estaba en Chile, ha continuado también por aquí y por lo tanto, bueno, estaríamos casi toda una conferencia para hablar de él, pero era cuatro ideas para al menos presentarlo y saber qué persona, qué ser tenemos delante que va a compartir lo que va a compartir. Por lo tanto, gracias de nuevo por vuestra presencia y Jordi, gracias nuevamente por tu ofrecimiento y por tu disponibilidad. Y a ti la palabra, somos 24 escuchándote. Bueno, muchas gracias Jordi, ¿me escucháis bien? Porque esas cosas siempre son importantes. Bueno, muchas gracias. También muchas gracias por esta presentación. Hay que decir que Jordi es un buen amigo y cuando te presenta un buen amigo, los amigos siempre tienen tendencia a magnificar a magnificar un poquito las cosas, pero yo le agradezco siempre su amabilidad y su buena predisposición, ¿no? Hace años que trabajamos juntos y eso también para mí es un motivo de mucho gozo y de aprender mucho, porque se aprende mucho trabajando con gente tan valiosa, ¿no? Bueno, él me sugeriste hoy si podíamos hacer este tema, ¿no? De vivir la incertidumbre en paz, ¿no? Tengo que deciros que aquí, a pesar de las casillas que van saliendo, hay otra que no está, porque yo estoy aquí con 5 personas que también están participando, pero como están en presencial aquí conmigo, pues somos burbuja, pues también están participando de la sesión. Y como uno de ellos dos se llaman José, y hoy aquí se celebra mucho esta fiesta, pues estamos de celebración, ¿eh? Así que somos los que estamos aquí, más 5 más. Bueno, vamos a hablar de este tema de vivir la incertidumbre en paz. Yo he pensado organizar, dice que me oís un poco bajo, entonces lo que voy a hacer es ponerme esto para que me veáis un poquito más alto, ¿eh? Buen momento. ¿Me oís ahora un poquito mejor? ¿Un poquito mejor? ¿Sí? Gracias, sois buena gente. Pues decía que vamos a hablar de la incertidumbre, pero sobre todo de la incertidumbre que nos ha provocado este último año de nuestra vida, en el que estamos tan inmersos, ¿no? Y que siempre hay incertidumbre en la vida, pero ahora hemos vivido un año de muchísima incertidumbre, ¿no? Pues la centraremos un poco en esta incertidumbre que hemos vivido, en algunos elementos que a mí me parecen que nos han creado mayor intranquilidad, mayor inestabilidad, y después haremos una segunda parte donde veremos algunos aspectos que a mí me parece que pueden ayudarnos, ¿no? A pacificar y a vivir en paz más esta incertidumbre, ¿no? Y al final, nada, concluiremos con 3 o 4 afirmaciones que sean un poco de resumen y abriremos el coloquio, ¿eh? Voy a compartir la pantalla, porque he preparado un poco de un PowerPoint para que siempre sea mejor, ¿no? A ver si... Ahora aquí. Bien. Este es el título, ¿eh? ¿Lo veis bien? ¿Todo bien? Vale, ¿no? Bueno. Mirar, vivir la incertidumbre. La incertidumbre está siempre relacionada con la necesidad de saber, sobre todo con la necesidad de entrever qué va a acontecer. Un poco con la necesidad de adelantarse en el tiempo, ¿no? Para que de esta manera podamos encontrar aquellas respuestas que nos parezcan que pueden ser más adecuadas. Y es cierto que vivimos en un tiempo donde prever se ha convertido en algo muy difícil. Casi me diría que prever dentro de un mes se ha vuelto casi imposible, ¿no? En este momento. ¿Eh? El miedo, sobre todo al futuro, el miedo a lo que va a suceder próximamente, está siempre presente en los eventos de nuestro día a día, ¿no? Y esto, no saber, este miedo, esto que pueda pasar, afecta y nos afecta siempre en el ámbito más personal, en el ámbito más familiar y también mucho últimamente en el ámbito laboral, ¿no? Quien más, quien menos en su vida ha vivido momentos de incertidumbre y quien más, quien menos en nuestra vida hemos conducido o hemos llevado esta incertidumbre
de la mejor manera posible, ¿no? Lo que pasa es que cuando esta incertidumbre se produce en una situación que escapa totalmente a nuestro control, ¿no? Y estamos en un momento en que se escapa totalmente a nuestro control, y además en una situación que puede afectar al mismo tiempo a todos los niveles de nuestra vida, es decir, nos afecta tanto al nivel familiar como al nivel económico, como al nivel laboral, como a nivel personal, como al nivel casi político, a todos los niveles de nuestra vida, que es lo que está haciendo esta pandemia que estamos sufriendo. Cuando esto acontece a este nivel tan global, entonces la incertidumbre se puede ser extremadamente angustiosa, ¿no? Y yo pienso que hemos vivido momentos extremadamente angustiosos, ¿no? De hecho, llevamos un año en el que vivimos unas emociones muy intensas, ¿no? Un año de emociones muy intensas. Estas emociones las podemos experimentar a nivel personal, pero también las podemos experimentar a nivel colectivo, ¿no? Por ejemplo, a nivel personal, yo puedo sufrir una ansiedad en el ámbito laboral, pero cuando llego a mi casa, mi familia, mis amigos, mis compañeros, pues me ayudan, relativizan y me ayudan a pacificar esa ansiedad, ¿no? Pero cuando estas emociones se generan colectivamente, esto tiene un elemento amplificador de la propia emoción. Y al mismo tiempo, este elemento amplificador no permite que podamos rebajar ni podamos relativizar esa angustia. Daos cuenta, todo el día estamos hablando del mismo tema. Todo el día estamos hablando de coronavirus, todo el día estamos hablando de qué pasará, las noticias, la radio, la prensa, los encuentros, los amigos, siempre estamos en este tema. Y esto no nos serena, al contrario, esto lo que produce es que retroalimenta continuamente la angustia, ¿no? Y ya digo que estos meses hemos experimentado emociones básicas de mucha intensidad. Hemos experimentado miedo, hemos experimentado tristeza, hemos experimentado ira, hemos experimentado rabia. Últimamente, además, se expresa en muchas calles de algunas ciudades toda esa ira y toda esa rabia que se desborda, ¿no? Bueno, todo eso nos ha invadido nuestras casas, nuestras personas y nos ha invadido de una manera importante, ¿no? Hemos tenido mensajes, informaciones que nos llegan de todos los lados y que no hacen más que generar incertidumbre y más incertidumbre. Y la incertidumbre es la madre de la ansiedad, ¿no? Por eso, en este momento, pues hay tanta ansiedad y mucha gente ya, ¿no? Incluso expresa qué va a pasar a nivel de algunas enfermedades mentales después de esta pandemia, cómo las vamos a poder sobrellevar y cómo las podemos llevar a vivir. Pero vamos a definir lo que es la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre la definimos como una experiencia emocional que experimentamos cuando nos enfrentamos a una situación presente o futura que no podemos predecir, no la podemos anticipar, no la podemos calcular y no la podemos planificar. Algo que va a acontecer en el futuro que no sabemos qué pasará, no podemos predecirla, anticiparla, calcularla, planificarla, ¿no? El diccionario la define como falta de certeza, ¿no? Es decir, la falta de un conocimiento seguro y claro de algo, ¿no? La ausencia de una firme adhesión de la mente a algo conocido sin miedo a equivocarnos, sin miedo a errar, ¿no? Incertidumbre, como bien indica el prefijo in, es el estado de no saber, por tanto, la negación de la certeza, ¿no? Pero fijaros, esta afirmación tiene como dos vertientes. Una que se refiere a no saber y otra que se refiere al miedo de equivocarse. Yo pienso que la incertidumbre se refiere en un primer término a no saber y en un segundo término, no tan fuerte y no tan importante, al miedo de equivocarse, ¿no? Además, la incertidumbre implica siempre un cierto nivel de angustia. La incertidumbre siempre genera inestabilidad. Cuando percibimos la incertidumbre como algo positivo,
es porque en el fondo tenemos una expectativa, la que sea, buena o mala, pero tenemos una cierta seguridad de lo que va a acontecer. Y si tenemos una cierta seguridad de lo que va a acontecer, aunque sea negativo, pues eso no nos genera esa angustia y esa inestabilidad, ¿no? La incertidumbre tiene que ver con no saber, tiene que ver sobre todo con el desconocimiento. Y también hago una distinción. Ese desconocimiento no quiere decir ignorancia. La ignorancia no es la incertidumbre, ¿no? Ignorar es que no sé algo que alguien sabe o algo que he sabido pero que yo no lo sé. Mientras que la incertidumbre supone más una duda. No sé a ciencia cierta si lo que sé es o no verdadero, ¿no? Siempre la incertidumbre conlleva duda. La duda no es mala. La duda en sí misma es lógica y la duda en sí misma es buena. Menos mal que dudamos, porque si no, a lo largo de este año, muchas decisiones que hemos tomado las hubiéramos mantenido en el tiempo y los resultados hubieran sido desastrosos. Porque dudamos, revisamos, rectificamos y arreglamos. Por tanto, la duda en sí misma no tiene por qué ser negativa, aunque eso de dudar siempre nos incomoda. Pero tampoco podemos olvidar, ¿no?, ese segundo aspecto que decía de la definición, aunque no sea tan importante, que los humanos también somos ignorantes, es decir, no lo sabemos todo. Y como no lo sabemos todos, pues somos falibles, podemos equivocarnos, podemos fallar, ¿no? Y eso también nos provoca cierta incertidumbre, ¿no? Bueno, la manera de neutralizar esta ignorancia es, primero, asumir esta capacidad de error, ¿no? El ser humano es un ser que puede equivocarse. Y segundo, si sé que puedo equivocarme, esto me hará más prudente, me hará ser más prevenido e intentaré después subsanar lo que haya podido cometer, ¿no? Pero fijaros, la incertidumbre para mí tiene un elemento importante, o tres elementos importantes, ¿no?, de todo lo que hemos dicho. Uno, nos focaliza en lo desconocido. No sabemos, no sabemos. Y no solo nos focaliza en lo desconocido, sino que eso que desconocemos lo generaliza, ¿no? Lo generaliza. Y una vez lo generaliza, lo magnifica, ¿eh? Focalizamos, generalizamos y magnificamos. Esto es lo que tenemos delante de nuestros ojos. Detrás de esto está lo conocido, porque claro que hay cosas que conocemos, pero quedan muy escondidas detrás de esto que hemos focalizado porque lo desconocemos y lo hemos magnificado. Y casi siempre, y más en el tiempo en que vivimos, le cargamos de una gran adversidad o de una supuesta adversidad a este porvenir desconocido. No siempre están fundamentadas estas adversidades, pero nosotros las hemos evocado ahí. Y eso que focalizamos, eso desconocido que focalizamos, que generalizamos y que magnificamos, ¿no?, que cargamos de mucha adversidad, incide en nuestro presente, incide en nuestro entorno e incide, pues, en los individuos, ¿no? No hay duda que hace tiempo que vivimos focalizados en el coronavirus, que hemos magnificado un futuro, si no desastroso, casi desastroso. Y eso nos ha generado muchísima intranquilidad, ¿no? Y tenemos que aprender a convivir con todo esto. Y por tanto, tenemos que aprender a integrarlo de la mejor manera posible en nuestras vidas. Tenemos que integrar la incertidumbre porque la incertidumbre es imprescindible para nuestra existencia, ¿no? La incertidumbre es un ingrediente de la vida. Y lo que pasa es que esa incertidumbre, cuando se manifiesta de una manera tan radical como se está manifestando ahora, es muy difícil de combatirla, ¿no? Siempre es difícil de integrar, pero si no estamos acostumbrados a ella, si no hemos elaborado con el tiempo una serie de procesos para ubicarla, si no tenemos un mínimo de certezas,
siempre es difícil de tolerar. Pero si además se da como el momento presente, entonces se convierte en una situación muy angustiosa. El doctor Torralba siempre dice, es difícil vivir en un clima de incertidumbre, porque todos necesitamos seguridades. Todos necesitamos una tierra firme donde apuntalar los pies para que podamos vivir una existencia sosegada y de alguna manera poder sosegar también a los que nos rodean, ¿no? Insisto, llevamos un año que nos han puesto entre las cuerdas y que hemos vivido de todo. Angustia, desazón, miedo, ira, rabia, ansiedad, irritabilidad, dolor, tristeza, impotencia. Y estamos empezando a vivir depresión y fuertes depresiones, ¿no? Como dice aquí, tenemos que aprender a vivir con la incertidumbre y tenemos que hospedarla en nuestra conciencia. Tenemos que aprender a tolerarla, aunque la incertidumbre no sea una inquilina agradable. Hay muchas cosas en la vida que no son agradables, pero tenemos que dejarlas entrar en nuestra conciencia y tenemos que dejarlas entrar en nuestro corazón y tenemos que dejarlas entrar en nuestra vida. Porque la incertidumbre es de aquellas cosas que no podemos elegirlas. No forman parte de nuestro campo de decisión. No quiero tener incertidumbre o no quiero tener incertidumbre. No, eso no funciona así. La incertidumbre se da y puedes acogerla o no acogerla, pero la incertidumbre está siempre presente, ¿no? Por tanto, la incertidumbre respecto a nuestro futuro social, económico, laboral, educativo, cultural, sanitario, espiritual, es patente, está aquí, se da. Todo, absolutamente todo, está abierto y puede pasar todo. A veces nos quieren presentar la incertidumbre como una especie de axioma matemático, como si con un modelo matemático, con un modelo científico, con un modelo social, de alguna manera podríamos resolver esta incertidumbre. Eso es arrogancia intelectual y eso es muy temerario. Pacificar la incertidumbre conlleva aprender a hospedarla en nuestro interior y a saberla llevar en nuestro interior. Si sabemos llevarlo en lo poco, nos será más fácil llevarla en lo mucho. Si hemos vivido en incertidumbre muchas veces, no será más fácil llevarla a esta. Si hemos vivido pocos momentos de incertidumbre, nos será más difícil. Como yo estoy ubicado en Barcelona, en Europa, y hemos tenido no demasiadas, hemos tenido siempre incertidumbre, pero nunca tan fuerte como ahora, por eso ahora nos cuesta más poderla encajar y poderla vivir. Hay algunos autores que dicen que la incertidumbre, que no estamos preparados para la incertidumbre, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con esto, porque otras cosas, nosotros somos el resultado, o mejor dicho, nosotros somos la resultante de la incertidumbre de la evolución. Estamos aquí porque la evolución ha sido incierta y por eso nosotros estamos aquí, ¿no? También es cierto que cuando los seres humanos vivían allí en la sabana y eran cazadores y recolectores, seguramente su vida no era tan cómoda como la que podemos tener ahora nosotros, pero vivían en unos entornos donde tenían más o menos lo que necesitaban para sobrevivir. Los hijos de los humanos que vivieron, por ejemplo, allí en Altamira, ¿no? Durante miles de años vivieron en la misma zona y vivieron en el mismo hábitat. Lo que pasaba a 100 kilómetros de donde ellos vivían, seguramente ni se enteraron, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que el futuro era esencialmente como el pasado. Había poco cambio entre el presente y el futuro, ¿no? Y nuestra especie evolucionó en estos contextos con cambios muy lentos,
Así respondieron estos cambios a las eras geológicas. Por tanto, nuestro ADN está adaptado al cambio y está adaptado a la incertidumbre, pero no está preparado para un cambio acelerado. Y ahora estamos inmersos en unos entornos de cambios ultra rápidos. Estamos inmersos en unos cambios, en unos entornos de disrupción continua. Lo vemos, las reglas de hace un año hoy no nos son válidas. Lo que aprendimos ayer parece que hoy ya no nos sirve. Ahora ya no sabemos si nos hemos de lavar las manos o no, si va por aerosol o va por la arriba, si va por abajo. Cada día nos van cambiando las situaciones. Un hombre que vivía en el siglo XVI vivía siempre en el mismo paisaje. Y si era artesano, sus hijos eran artesanos, sus nietos eran artesanos, sus bisnietos eran artesanos y todos se mantenían en ese ambiente. Hoy, tantas fuentes diciendo lo que les da la gana. ¿Quién se atreve hoy a aventurar qué le pasará a nuestros hijos y dónde estarán nuestros hijos dentro de 20 años? ¿Quién puede decir qué pasará después de esta crisis del COVID-19? Es más, ¿qué pasará después de Semana Santa? Ya están diciendo que nos volverán a confinar. Si tampoco lo sabemos y la Semana Santa está dentro de aquí 15 días, ¿qué pasará después de Semana Santa? ¿Podremos vernos? ¿Podremos no? Por tanto, vivimos en una permanente inquietud. Vivimos en una permanente inquietud, ¿no? Algunos dicen que el estrés se ha instalado en nuestras vidas. A mí me hace gracia porque antes teníamos estrés porque teníamos mucho trabajo y ahora tenemos estrés porque no sabemos si vamos a tener trabajo. Por tanto, siempre nos mantienen en el estrés. Antonio Marina dice que el estrés es miedo sin peligro, ¿no? Es miedo sin peligro, pero ahora hemos vivido el peligro, ¿no? Pero seguimos teniendo miedo porque no sabemos, no somos capaces de saber qué nos espera, no somos capaces de prevenir el futuro, ¿no? Pero fijaros, si en la biología de los seres vivos la vida es compleja, también es muy compleja la demografía, la sociología, la política, la economía, todas estas ciencias también son muy complejas, ¿no? Y también son muy inciertas, ¿no? Si alguien le tiene miedo a la incertidumbre, son los médicos, son los clínicos y en general todos los que se dedican a la salud. No hay nada peor en una enfermedad que no saber el qué, no saber cómo la podemos llevar, el desconocimiento, ¿no? Pues es muy difícil de tolerar. Más difícil en estos casos es tolerar el error, ¿no? Puede que haya profesiones que tolerar el error pues sea más simple, pero hay ciertas profesiones donde el error conlleva o es mucho más difícil de poder aceptar. Más cuando este error puede merecer el desprestigio de algunos colegas o simplemente nos puede llevar a provocar una cierta vergüenza, ¿no? Insoportable. Y todo esto lo hemos vivido, ¿no? Porque hemos escuchado muchas cosas, hemos visto muchos errores, ¿no? Que han producido muchas de estas sensaciones, ¿no? Por eso, ante una crisis como la que estamos padeciendo, nos tenemos que preguntar, o mucha gente se pregunta, ¿cómo es que no fuimos capaces de prever una crisis de esta característica? Y luego sale una segunda cuestión, ¿cómo vamos a gestionar todo lo que nos ha caído encima o todo lo que nos ha venido encima? Hay alguno de vosotros que tiene el micrófono encendido y hace un poco de ruido y se me infiltra, ¿eh? ¿Cómo lo podemos prever? ¿Cómo no lo pudimos prever? Es cierto que ahora hay un vídeo de Bill Gates que dijo que sí, que él ya lo había predecido, no sé qué, pero esto nos vino de golpe, ¿no? Y esto, además, vemos que los científicos no tienen una respuesta unánime a ninguna de estas dos preguntas. Todos disponen de los mismos datos, todos comparten los mismos modelos, pero llegan a conclusiones diferentes, a conclusiones distintas. Y esto
nos ha llevado también a cuestionar a los científicos. Leí hace día un artículo que escribía Polo Giordano y decía: nosotros con los científicos en esta época buscábamos certezas y hemos encontrado opiniones. Sí que hay muchas opiniones, pero no ha habido certezas, y eso ha sido una de las cuestiones que más nos ha cuestionado, ¿no? Pero el problema que tenemos es que en medio de la incertidumbre, en medio de todas estas dificultades y a pesar de las dudas, hay que tomar decisiones. Y todas las decisiones que tomemos serán discutibles, porque ninguna de las decisiones que tomemos parte de hipótesis que hayan sido contrastadas, de hipótesis que sean del todo ciertas. Y eso todavía nos genera un mayor problema, ¿no? Si esas decisiones nos afectan a nivel personal, bueno, es relativamente grave. Pero estas decisiones que tenemos que tomar afectan a colectivos, a países enteros, y si casi me apuráis en este momento, afectan al mundo entero, ¿no? Por tanto, estamos en un momento complejo, ¿no? El filósofo Otto Neurath dice: cuando una nave tiene una avería en alta mar, no podemos abandonar esta nave para repararla. Hay que reparar la avería desde dentro de la nave. Y las decisiones que tenemos que tomar tienen que ser rápidas y alguien tiene que hacerse cargo, ¿no?, de esas decisiones en nombre de toda la colectividad. Estamos rodeados, mira, hoy que hace un día así un poco, hasta hoy aquí en Barcelona hace unos días de primavera, pues está todo un poco nublado y está un poco espeso, ¿no? Pues estamos rodeados de una niebla espesa, ¿no? Y esa niebla espesa nos rodea desde hace mucho tiempo. Y sabemos que no podemos salir de esta niebla espesa sin que alguien nos dé orientaciones. Y la pregunta fundamental que tenemos ahora es: ¿quién nos va a orientar? ¿Los sanitarios? ¿Los economistas? ¿Los intelectuales? ¿Los políticos? ¿Quién nos va a orientar? Personalmente, me parece que los que deberían tomar esas decisiones son nuestros gobernantes, que para eso fueron escogidos. Los gobernantes los escogimos para que se hicieran cargo de nosotros y para que hicieran cargo de los retos que nos afectan a todos. Pero yo, con toda mi humildad, a menos los políticos de mi país, yo no entro en otros porque no estoy, a mí no me pacifican en este momento. Más bien, me generan todavía más incertidumbre, ¿no? Por no decir un poco de miedo. Tengo que decir que dudo de sus decisiones. Y dudo de sus decisiones porque veo cómo actúan. Primero, no veo que busquen consensos. Y eso me produce preocupación en este momento. Y segundo, yo veo que actúan al son de las encuestas. No actúan al son del bien de los ciudadanos, ¿no? Y eso sí me genera a mí, me incrementa la incertidumbre y me incrementa el miedo, ¿no? En ese sentido, no me pacifican, aunque sigo pensando que les corresponde a ellos tomar esas iniciativas, ¿no? Cuando las decisiones no se pueden fundamentar en certezas, hay que decirlo claramente, y no se pueden esconder las dudas, ¿no? Si una cosa no la sabemos, no la sabemos. Y si una cosa no la tenemos clara, no la tenemos clara. Y si tenemos dudas, tenemos dudas. Lo que no podemos hacer es explicar aparentemente estas decisiones como si fueran una cosa verosímil, una cosa posible. Después de escuchar esto, todos nos vamos a las redes sociales, buscamos aquellas cosas que se ajusten a esta opinión verosímil, la hacemos nuestra y con eso nos tranquilizamos. Pero tranquilizarse no quiere decir pacificarse. Tranquilizarse no quiere decir pacificarse. Yo pienso que las dudas y los riesgos, cuando se hacen públicos,
pacifican a la ciudadanía. Porque en el fondo poner de manifiesto un riesgo y poner de manifiesto una duda no significa que mis gobernantes sean inoperantes o que sean incompetentes, sino que toman decisiones y me hacen ver la complejidad del problema y me explican las razones que les llevan a tomar estas medidas que ellos creen más pertinentes. Es decir, me tratan como una persona adulta. No hay nada peor que a un enfermo esconderle su enfermedad. Porque si no le digo la verdad de su enfermedad y le digo otra cosa, le creo todavía más incertidumbre. Él se da cuenta, lo visualiza, lo ve a su alrededor y al final esa situación todavía es peor. Si nuestra sociedad está en crisis, si nuestra sociedad tiene problemas, pongámoslos encima de la mesa, ¿no? Porque para mí gestionar correctamente la incertidumbre comporta y conlleva no ocultar las dudas. Conlleva explicar lo que no sabemos, ¿no? Y para mí, en eso, la comunicación es muy importante. La información genera incertidumbre. El exceso de información genera más incertidumbre. La comunicación es pasar también información, pero a la vez es establecer una relación, es establecer un vínculo, es establecer un compromiso con los ciudadanos. Y esto para mí es muy básico para poder lograr, ¿no?, pacificar esa incertidumbre, ¿no? Que nos digan las cosas, que nos las comuniquen, que establezcan un vínculo con nosotros, ¿no? Ustedes y nosotros, entre todos, tenemos que llevar esa situación. Y esto me parece muy básico para pacificar la incertidumbre. Yo veo que hemos vivido un año de mucha información y de poca comunicación y que nos han generado una inquietud innecesaria ante unos retos que ciertamente eran importantes, ¿no? Y como las crisis lo son porque no son de fácil solución y afectan a mucha gente, pues tenemos que ver que estas cosas requieren que las podamos compartir, sobre todo cuando no tenemos ninguna seguridad de cuál es la mejor manera de salir hacia adelante. Por tanto, insisto, para pacificar hemos de comunicar, no informar. Hemos de comunicar, que es mucho más que informar. Y por último, la incertidumbre nos paraliza, reduce e inhibe nuestra capacidad de actuar. Miren nuestros empresarios, no toman decisión. No sé si tengo que invertir, no sé si tengo que despedir, no sé si voy a cerrar, no sé. Y cuando no sé qué hago, pues no hacemos nada, nos quedamos quietos y no actuamos. Y esa no actuación es la que estamos viendo en muchas cosas, en muchos amigos, en muchas situaciones y a veces en nosotros mismos, ¿no? Porque sin certezas no se puede actuar, ¿no? Y si no podemos actuar, pues eso reduce mucho las cosas, ¿no? Pues terminamos esta base, ¿no?, diciendo que la incertidumbre no es algo nuevo y no es ninguna novedad en la historia de la humanidad. Siempre hemos sabido que lo único que es cierto es el pasado y siempre hemos sabido que el futuro, tanto el personal como el colectivo o el comunitario, nunca lo podremos descifrar con certeza. Podemos elaborar perspectivas, podemos hacer ensayos de comprensión, pero no tenemos una esfera de cristal para anunciar lo que va a pasar. Y además hemos de tener en cuenta otra cosa. Muchos pronósticos que en el pasado se presentaron como dogmas de fe erraron estrepitosamente. Y por otro lado se dieron hechos políticos, sociales y culturales que en su momento ningún científico social supo entrever. Y esto también lo deberíamos tener en cuenta en este momento. Cuando hay tanto profeta de futuro, cuando hay tanto aviso de futuro, deberíamos tener precauciones y deberíamos escucharlos de una manera distinta, ¿no? Me pasé de una diapositiva, pero en fin, esas cosas siempre pasan. No sabemos con certeza lo que vendrá. Y con esto termino esta primera parte. No sabemos con certeza lo que sucederá.
Los indicadores sociales nos indican, económicos y laborales, nos inducen a pensar que vendrá algo un tanto dramático, ¿no? Pero tampoco sabemos cuál será su magnitud. No podemos mentir a la ciudadanía, tenemos que tratarla como adulta. No nos está permitido presentar un mundo apacible cuando lo que puede que venga es una tormenta importante. No podemos edulcorar la realidad, pero tampoco podemos infundir el virus de la desesperanza. Para mí esta es la difícil tarea que tenemos en este momento. Por un lado, tenemos que ser veraces. Por un lado, tenemos que ser fieles a la realidad. Pero por el otro lado, tenemos que generar confianza. Tenemos que inocular esperanza. Y no podemos generar confianza e inocular esperanza siendo ingenuos, siendo frívolos o mintiendo. Es difícil esta tarea, pero si queremos pacificar esta incertidumbre tan generalizada, tenemos que encontrar este equilibrio y esta proporción, sin edulcorar la realidad, mostrando la realidad tal como es, pero sin desesperar a la población y generando confianza. Estamos en un momento de poca confianza y estamos en un momento de poca esperanza. Y estamos en un momento de apocalíptica, casi de desastre social. ¿Cómo queremos que la gente esté tranquila o que la gente esté mínimamente pacífica? La gente está inquieta y casi que la gente está depresiva. Entonces yo propongo 6 cosas para intentar pacificar este momento. Esto ya es más a nivel personal y nuestro. Puede que lo logremos, puede que no. No sé si lo vamos a pacificar o no, pero al menos que lo sepamos. ¿Cómo podemos pacificar esta incertidumbre? Primero, rechazando la falsedad y rechazando la mentira. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que no podemos hacer es convertir en cierto lo que no es cierto. No podemos convertir en cierto lo que es falso, porque esto es mentira. Las mentiras piadosas, las medias verdades, generan falsas expectativas y luego generan desencanto y frustración. Vamos a estar confinados 15 días, ¿se acuerdan? Y al final estuvimos 3 meses, pero nos dijeron 15 días. No podemos generar medias verdades que luego todavía lo hacen más difícil y todavía generan más desencanto, ¿no? No podemos decir ahora, que yo ya lo estoy escuchando, no se preocupen, habrá recursos para todos, salvaremos los negocios, arreglaremos lo del trabajo, tendremos útiles disponibles, Europa nos salvará. Uy, uy, uy. No podemos dar nada por seguro, porque en esta vida seguro no hay nada. Por tanto, no podemos generar certeza en el momento de incertidumbre basando o fundando esa certeza en la falsedad. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? 2 cosas que para mí son muy importantes. Una, enfatizar las certezas. Tenemos que enfatizar las certezas, lo que realmente ya se da y lo que realmente existe. No sé, los tenemos que potenciar. Tenemos una salud privilegiada, al menos hablo de Europa. Eso es una certeza, aunque muchos ahora la empiecen a cuestionar, porque en esta vida cuestionarlo todo es muy sencillo. Pero tenemos que cuestionar aquello que realmente es cierto y aquello que realmente funciona, lo tenemos que subrayar, lo tenemos que enfatizar. Y una segunda cosa, necesitamos un buen colchón emocional. Necesitamos tener un buen soporte emocional, porque esto es lo que nos da la certeza en el momento presente. Si somos capaces de tener un buen colchón emocional, después la razón potenciará este colchón emocional y nos generará pensamientos, ideas, soluciones que serán mucho más creativas y mucho más positivas para resolver ¿qué? Y eso me parece muy importante, para resolver los problemas del presente. Porque resolver los problemas del presente
es la única manera que tenemos de pacificar la incertidumbre, la posibilidad de hacer que el futuro sea menos incierto. Hay que trabajar este presente con ahínco y dedicación, porque así de esta manera rebajaremos este nivel de incertidumbre, ¿no? Bueno, pues tenemos que apuntalar algunas verdades, tenemos que subrayar algunas verdades, ¿no? A nivel personal, ¿no? No sé si dentro de 5 años estaremos o no estaremos juntos. Oh, claro que esto no lo puede saber nadie. Pero sé que tú y yo estamos bien, me rebaja mucho la incertidumbre. Si estamos mal, se me incrementa mucho la incertidumbre, ¿no? Lo que tenemos que tener, oye, si tengo un buen colchón de amigos que me darán soporte en el momento del trabajo, si tengo, etcétera, etcétera, la pregunta es, ¿necesitamos un depósito de certezas? Porque sabemos que un depósito de certezas es una fuente de serenidad para pacificar las vidas. Pero insisto, un depósito de certezas real, no una ilusión. Vivimos demasiado de ilusiones y no vivimos de depósitos reales. Lo que nos va a sostener la incertidumbre es la realidad. Tenemos una realidad que nos sostiene y desde allí miramos al futuro, no una ilusión, porque las ilusiones no nos sostienen en este sentido, ¿no? Y eso me parece a mí muy importante. Y además, para terminar de complicarlo todo, entramos en una crisis, pero salimos de una crisis. Acordaros que la última crisis fue en el año 2008. ¿Y cómo se caracterizó la crisis de 2008? Todo el mundo dijo que era una crisis de confianza, la gran crisis de la confianza. Empezaron que si la sociedad líquida y la sociedad, ya como dice el doctor Torralba, no líquida, ya volátil. Ahora ya no hay vínculos, los vínculos son líquidos, los vínculos son volátiles, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, todo se convierte en muy difícil, ¿no? Es la pregunta, hay demasiados frentes abiertos y solo faltaba que viniera la pandemia para poner este terremoto final. Puede ser que sí, que al final no sea sostenible, ¿no? Me termino con esta frase que pongo al final. La paz es tener certezas ante las incertidumbres de la vida. ¿Cómo se logra la paz? Teniendo certezas ante las incertidumbres de la vida. La vida es muy incierta, pero yo tengo unas certezas de las cuales no dudo. Certezas personales, certezas familiares, certezas sociales, certezas internacionales que nos pueden dar ese sostenimiento, ¿no? Segunda cosa, aquí lo pongo yo un poco, visibilizar lo conocido _ desconocido. ¿Qué quiere decir con visibilizar lo conocido desconocido, ¿no? A mí me hace mucha gracia porque leo que la lección más patente que nos ha dejado esta crisis del COVID es la constatación de que el ser humano es vulnerable. Resulta que somos criaturas frágiles y que somos criaturas vulnerables. Pero esto ya lo sabíamos. Esto lo hemos sabido de siempre. Me parece imposible que hubiéramos podido esconder que somos vulnerables, que somos enfermables y que nos podemos morir. Y sin embargo vivíamos en una sociedad que parecía que esto lo tenía como olvidado, ¿no? Vulnerabilidad viene de la palabra vulnus y vulnus significa heridos. Somos susceptibles de ser heridos porque nadie es inmune al mal, ¿no? La vulnerabilidad no se puede extirpar, no se puede extirpar porque la condición humana es vulnerable, ¿no? ¿Venceremos este virus? Pues claro que venceremos este virus. ¿Y el que vendrá después? ¿Y lo que pasará después? Además, ya los buenos profetas nos anuncian que lo que vendrá después todavía será más letal, todavía será más peor, porque siempre nos quieren animar en esta vida, ¿no? Y nos quieren poner en situaciones más agradables. Para mí el verdadero, lo que realmente se ha caído en este año es el mito del control total, es el mito del progreso tecnológico indefinido y es el mito de la autosuficiencia humana en frente de la naturaleza. Eso sí que se ha caído. Ese transhumanismo que nos hablaba del homo Dios, este sí que se ha caído.
y nos ha vuelto a poner delante lo conocido, lo que ya tendríamos que saber, lo que nos tendrían que enseñar desde el primer momento que nacemos, que somos vulnerables, que podemos enfermar y que nos podemos morir. Además, hay una cosa que a mí me parece importante, porque la gente se cree que ante la vulnerabilidad nos vamos a quedar como quietos, como absortos, como tristes. No, no. La vulnerabilidad no nos vuelve pasivos. Al contrario, la vulnerabilidad nos despierta un espíritu de lucha. Y si todos somos vulnerables, si todos participamos de una misma fragilidad, ¿qué hacemos? Pues nos ayudamos unos a otros, eso nos pone en predisposición para ayudarnos unos a otros, ¿no? A mí, por ejemplo, me pacificaría mucho una sociedad que realmente se diera cuenta que es vulnerable y ayudara de una manera explícita a los grupos más vulnerables. A mí me inquieta mucho que en este momento de pandemia, uno de nuestros grupos más vulnerables, que es la gente más anciana, son los que han fallecido. Y me preocupa mucho y me quita mucho la tranquilidad y me quita mucho la paz que los grupos más vulnerables son los que han padecido más esta crisis. Lo cual quiere decir que no somos conscientes de la vulnerabilidad, porque si no, de los que más nos hubiéramos preocupado son de esta gente cuando todo empezó y de una manera más fuerte, ¿no? Pero en fin, me pacificaría que realmente nos pudiéramos preocupar, ¿no?, de esta gente, ¿no? Bueno, y otra cuestión, el miedo se ha metido en nuestras vidas y no siempre hemos sabido gestionar el miedo, ¿no? Hemos tenido miedo a que nos contagien, hemos tenido miedo a contagiar a nuestros seres queridos, hemos tenido miedo a quedar aislados, hemos tenido miedo a no tener respiradores, hemos tenido miedo a que fuera al hospital y me contagiaran y fuera peor, hemos tenido miedo a las UCIs y seguimos teniendo mucho miedo ahora a quedarnos sin trabajo, o que las vacunas no funcionen, o que la AstraZeneca esta produzca no sé qué, o que no sé qué, no sé cuántos, y que no sé qué, no sé cuántos, y al final siempre el miedo se cuela en nuestras vidas. Hay una cosa que me parece al menos positiva, que el miedo lo han tenido los países pobres, que ya viven en él, pero esta vez también lo hemos tenido los países ricos. Y eso me parece de una enorme, me parece novedoso, ¿no? Porque por más poderosos que fuéramos económicamente o por más poderosos que fueran militarmente, eso no ha servido de nada. Para el COVID, que tuviéramos un ejército superdotado, no nos ha resuelto nada. Y además, que fuéramos la mejor economía del mundo, tampoco nos lo ha resuelto. Y además, nuestra economía se ha resentido. Y sí que vamos a salir de la crisis, sí, pero nuestros bisnietos van a pagar la deuda que nosotros vamos a generar. Eso ya nos lo avisan desde hace tiempo. Bueno, pues nosotros vamos a endeudarnos y ya nuestros nietos pagarán, si pueden, esta deuda, ¿no? Bueno, que nosotros visualicemos que somos vulnerables, yo creo que disminuye el miedo a enfermar y a lo que nos pueda pasar. Pero si nos dicen que nunca vamos a enfermar, la sobreprotección de esa enfermedad nos genera todavía más miedo. Y una cosa sí me parece que es muy importante. El miedo tiene que ser puntual. Cuando el miedo se convierte en crónico, como ha pasado este año, yo pienso que se ha convertido en el obstáculo principal para pacificar la incertidumbre. Y como seguimos bastante instalados en este miedo general, esto nos va a dificultar mucho pacificar la incertidumbre. Tenemos que aprender a gestionar este miedo a nivel personal, a nivel comunitario, a nivel social y a todos los niveles. Y es cierto que frente al miedo hay que tener audacia, que la audacia no quiere decir temeridad, ¿no? Como dicen algunos antropólogos, el miedo es un regalo. Estamos aquí porque nuestros antepasados tuvieron miedo. Los que no tuvieron miedo se los comieron los leones y se los comieron, ya no existen, desaparecieron, ¿no? Por tanto, es un buen regalo. Debemos de tener audacia y no temeridad, pero hay que saber gestionar este miedo con prudencia y con responsabilidad
para poder avanzar y afrontar la incertidumbre. Creo que nos han generado demasiado miedo y creo que no hemos sabido gestionar y aún no estamos sabiendo gestionar este miedo, con lo cual nos va a ser difícil pacificar esta actitud. Otra cosa que me parece importante, concretar las cosas que sabemos. Hay que huir de tanta generalización, de tanta cosa que magnifica y que hipertrofia la adversidad. Porque nosotros estamos más instalados en lo que no conocemos en vez de instalarnos en lo que conocemos, ¿no? A mí me es igual que el mañana sea difícil, porque el mañana sea difícil me supone un reto y me predispone a trabajar. Que sea desastroso o que sea catastrófico, eso me inhabilita, eso me deja parado, eso me deja cuestionado, porque me despierta un miedo y tiendo a sobreprotegerme y a proteger a mis seres queridos ante esa catástrofe que se avecina, ¿no? Por tanto, me parecería importante en ese sentido que pudiéramos encontrar una proporcionalidad entre lo que conocemos y lo que desconocemos. Mire, hoy en día sabemos más cosas del coronavirus que cuando empezó toda esta crisis. Sabemos muchísimas cantidad de cosas, más que las que no sabemos. Pero continuamente la prensa, los medios de comunicación, la televisión y la radio, los programas siempre se centran en lo que no sabemos. ¡Ay, lo que va a pasar! ¡Ay, lo que va a acontecer! Vamos a subrayar más lo que sí sabemos, porque si subrayamos lo desconocido, incrementamos la incertidumbre. Si focalizamos lo conocido, disminuimos el riesgo y disminuimos el miedo asociado a lo desconocido. Si queremos pacificar este momento, vamos a ver y vamos a subrayar y vamos a compartir y a comunicar lo que hemos sabido, que es muchísimo en este momento. No hace falta que sea en un lenguaje científico, en nuestro lenguaje en el que todos y cada uno podemos entender y podemos comprender. Vamos a concretar las cosas que sabemos más de lo que nos pensamos, en el ámbito del coronavirus y en todos los ámbitos de la vida. Después, confiar en nuestra capacidad de adaptarnos a los cambios. Pero si esto está en nuestro ADN está adaptado al cambio por evolución, lo llevamos en nuestro ADN. Por tanto, tenemos que hacer visible los cambios que hemos vivido, los que hemos sabido adaptarnos, porque eso va a reforzar nuestra confianza. Los seres humanos nos enseñan la vida que estamos diseñados para adaptarnos, para sobrevivir a los cambios. No nos tiene que preocupar que dentro de 10 años haya un cambio. Bendito cambio, forma parte de nuestra evolución y forma parte de nuestra vida. Y tenemos que entender que la incertidumbre es un ingrediente de toda la vida, de la vida de siempre, porque la vida que tenemos no tiene ninguna garantía y la vida que tenemos no tiene ninguna serenidad. Miren, la cuestión no es seguridad y paz. Yo estoy cansado de oír esto de seguridad y paz, este dilema, como si tengo que escoger, si quiero seguridad no voy a tener paz, ¿no? Esto sobre todo se refiere a otro tipo de seguridades, no. El dilema es incertidumbre en paz. Y si es que esto no es un dilema, esta es una cuestión. Vivir la incertidumbre en paz. Esto es lo que ya todos lo sabemos, pero no somos conscientes de ello. Yo me acuerdo del profesor Alex Rovira, que una vez estuve con él en una clase y nos hacía una pregunta muy tonta. Nos decía, ustedes que están aquí, los que estáis escuchando, ¿algunos sabéis si dentro de 5 minutos estaréis vivos? ¿Podéis saber si dentro de 5 minutos estaréis vivos? Nadie puede contestar con seguridad o con certeza plena que sí. No podemos contestar ninguno con absoluta seguridad que dentro de 5 minutos estaremos vivos, porque no lo sabemos. Pero todos vivimos con la certeza de que será así. Y todos tenemos o vivimos con la seguridad de que será así. No podemos asegurar el futuro, no podemos asegurar el futuro, porque lo único que tenemos es este momento presente. Lo único que tenemos es el momento presente y lo que realmente podemos hacer, y eso también lo subrayo,
tienen aquí ya apuntado, entregarnos a este presente con la mejor de nuestras actitudes y de nuestras voluntades para construir el futuro. Yo sí veo una sociedad que se entrega con la mejor de sus actitudes y con la mejor de sus voluntades a este momento presente, por más calamitoso que sea este momento presente, a mí me da tranquilidad y a mí me da paz. Si yo veo una sociedad que vive frívolamente y al margen de todo esto, a mí me genera mucha inquietud y me genera mucho miedo. Por tanto, podemos vivir todo esto de dos maneras, con una certeza inconsciente o con una incertidumbre consciente, ¿no? Son las dos maneras de vivir la incertidumbre. La primera, esta certeza inconsciente, pues bueno, esperamos a que las cosas pasen, a que las cosas se solucionen de la mejor manera posible. Es una espera pasiva, evasiva, es una paz inconsciente, ¿saben? Es la paz que también, vista de otra manera, es la paz de los cementerios, ¿saben? Nos enterramos y que sea lo que quiera. O podemos vivir con una incertidumbre consciente, es decir, tomar una decisión, una respuesta, la que creamos más oportuna en este momento. Esto pacifica el presente y con lo cual pacifica también la incertidumbre. Vemos esta pregunta, ¿queremos que nos lleve la incertidumbre o asumimos la responsabilidad de tomar decisiones y actuar sobre las circunstancias de la vida para reducir la incertidumbre? Es una respuesta mía. Si me dejo llevar por la incertidumbre, viviré muy inquieto, muy intranquilo. Si me dejo llevar por mis decisiones, pacificaré bastante este presente y preservaré bastante el futuro. Deberíamos ser, de alguna manera, agentes activos para la transformación de la realidad y de esta manera reducir la incertidumbre, ¿no? Porque la incertidumbre está, pero como decíamos antes, no tenemos ni la sabiduría ni la experiencia para integrarla y para hospedarla en nuestra vida. Recojo esta frase del libro de la sabiduría porque me parece importante, ¿no? Pido, no es exactamente así, pero como la he hecho de memoria me salió así. Pido la fuerza para gestionar aquello que depende de nosotros. Saber aceptar lo que no podemos cambiar, y la sabiduría para discernir una de la otra. Y esto en este momento es muy fundamental. Tenemos que gestionar lo que depende de nosotros. Tenemos que integrar la incertidumbre porque eso no depende de nosotros. Y tenemos que tener la sabiduría para saber discernir la una de la otra, porque eso también nos dará una gran dosis de paz. La confianza disminuye la incertidumbre. La confianza disminuye la incertidumbre. ¿Qué es la confianza? Una esperanza firme en alguien o en algo. Tenemos una esperanza firme en alguien o en algo. Los seres humanos hemos resuelto la incertidumbre por medio de la confianza, viviendo en sociedad, viviendo en sociedad. Hay tantos frentes abiertos de incertidumbre que nos hemos especializado. Tú vas a buscar la comida, tú te preocupas del agua, tú trabajas la tierra, yo cuido a los niños. Y cada una de estas cosas nos ha ido generando a nosotros una mayor tranquilidad. Porque la confianza en el otro apacigua la incertidumbre. ¿Y cuál es la importancia de eso? Que seamos personas fiables y que seamos personas íntegras. ¿Cómo puedo yo pacificar a los que están a mi entorno siendo fiable y siendo íntegro? Me parece fundamental este criterio. Si las personas de mi alrededor no son fiables, eso nos genera y nos aumenta muchísimo esa incertidumbre. Pero insisto que la confianza ha sido devastada con la última crisis. Nadie confía en las instituciones. Ya no confiamos en los políticos, no confiamos en los jueces, no confiamos en los periodistas, no confiamos en las religiones, no confiamos en los intelectuales, no confiamos en los banqueros. ¿Y qué nos va a quedar al final? Porque lo único que hacemos con la falta de confianza es fragmentar la sociedad. Y cuando fragmentamos la sociedad, nos instalamos en la sospecha. Y la sospecha genera mucha incertidumbre.
No se puede vivir con este espíritu de sospecha que invade nuestra sociedad, ¿no? Cuando creemos en algo, cuando confiamos que algo es posible, nos ponemos en acción, ¿no? No se pueden vivir sin puntos de apoyo, no se puede vivir sin referencias. Para eso es muy difícil, ¿no? Nosotros necesitamos certezas que sean indudables. Tenemos certezas, aunque sean pocas. Todo lo que es complejo tiene incertidumbre. Por eso en un mundo que es frágil y vulnerable, la confianza, los vínculos de calidad, los compromisos son los que pacifican esa sociedad, ¿no? Hay que trabajar la confianza, los propios, los que están a nuestro alrededor, los cercanos. Yo creo que hasta se han incrementado los de los vecinos. Yo creo que con la pandemia hemos mejorado la confianza con los vecinos, que siempre ha sido muy difícil, y eso también nos puede generar más, ¿no? Y voy terminando con la esperanza, ¿no? Necesitamos esperanza. Y la esperanza se relaciona con el futuro, se relaciona con el bien y se relaciona otra vez con la confianza. El futuro está abierto, pero no está escrito. El futuro no está escrito en ningún sitio. Por más gente que prediga el futuro, no está escrito. Lo forjaremos nosotros a través de nuestras decisiones personales y colectivas. Y esto a mí me genera confianza y me mantiene la esperanza. Si el futuro ya está hecho, ¿para qué? Y nos venden un futuro. La crisis del post-COVID ya está hecha. Y entonces, ¿qué? No nos genera esto de esperanza. Será difícil, será complicado, pero está por hacer, lo tenemos que hacer entre todos. Además, tenemos que alcanzar un bien. No es que vamos hacia un abismo, vamos hacia algo bueno, porque si vamos hacia algo bueno, eso hará que nos entreguemos y hará que nos dediquemos. Si yo voy hacia el abismo, oigan, pues no me entrego yo para ir hacia el abismo. Para ir hacia el desastre, me pongo las manos en el bolsillo y que sea lo que Dios quiera. Hay algo bueno. Nos tienen que mostrar eso bueno para que nos podamos dedicar con entrega y dedicación y evidentemente para hacerlo desde esta confianza, como hemos dicho, ¿no? Y tenemos que ser un poquito más humildes. La humildad también nos pacificará, ¿no? No somos dioses. Miren, somos seres necesitados. Necesito de los demás. Y cuando esa necesidad los demás me la dan, eso me pacifica. Ahora todo el mundo habla que la comunidad es terapéutica. Hemos estado tanto tiempo aislados que necesitamos de lo comunitario, porque lo comunitario es terapéutico. Ahora resulta que la comunidad nos salva, nos cuida, nos protege. Hasta ahora cada uno iba a lo suyo. Y ahora, después del coronavirus, todos buscamos la proximidad, el encuentro. Ya estamos cansados de tanto Zoom y buscamos, ¿no?, precisamente encontrarnos con los demás, ¿no? No pasa nada, necesito de los demás. Somos interdependientes y hemos de vivir desde esta interdependencia. Hay que ser humildes, no tenemos la solución. Yo solo, por mí solo, no puedo salir, ¿no? La humildad no desprecia la condición humana. Simplemente me hace tomar conciencia de lo que soy, me hace tomar conciencia de mis límites y también de la extraordinaria capacidad de que tenemos los seres humanos para enfrentar los límites. Y una cosa, la humildad no es una virtud espiritual, es también un ideal moderno y lo tenemos que integrar junto con los grandes ideales modernos. Y por último, agradecer lo que tenemos, agradecer lo que sí tenemos. Tenemos que fijar nuestra atención en lo que tenemos, aunque sea poco, pero en lo que tenemos, no en lo que no tenemos, no en lo que nos hace falta. Cuando vivimos, está la mirada en lo que nos hace falta, vivimos instalados en la queja y vivimos instalados en la exigencia. Cuando vivimos instalados en lo que tenemos, vivimos instalados en el agradecimiento. Y desde el agradecimiento trabajamos para que esto sea mejor y para que esto vaya hacia adelante. Concluyo. Nos han dicho una y otra vez que nada será como antes. La sentencia la podemos interpretar en clave negativa, pero también la podemos interpretar en clave positiva. Las crisis son ocasiones y son oportunidades de primer orden para auditar nuestra forma de vida, explorar las causas que la activaron y abordar el presente y el futuro desde una nueva mentalidad.
Toda crisis suscita dos movimientos. Un repliegue. Cuando irrumpe con fuerza, nos replegamos en nosotros mismos, abrumados por el miedo, y tratamos de salvar nuestros muebles y nuestras vidas. A otras personas, en cambio, trascienden el miedo, son capaces de salir de su propio círculo para dar lo mejor de sí mismos y lo mejor de la colectividad. En este año hemos visto las dos cosas. Cuando vemos la primera, el salvar los muebles y las propias vidas, eso genera mucho miedo y mucha incertidumbre. Cuando vemos que somos capaces de salir, esos momentos que vivimos tan intensos en la primera época de nuestro confinamiento, eso nos ayuda a afrontar con mucha paz lo que pueda venir. Y además esta pandemia nos ha permitido redescubrir valores como el cuidado, la escucha, la gratitud, la humildad, la solidaridad, la paciencia, la perseverancia ante un mal que nos afectaba a todos, la cooperación internacional, la generosidad, la entrega. Valores que habitualmente no ocupaban un lugar relevante en nuestra sociedad. Y ahora determinados grupos de la sociedad nos lo han puesto enfrente y nos los han visibilizado. Yo pienso que si queremos pacificar esta incertidumbre, lo que tenemos que hacer es soñar. Y tenemos que soñar un mundo posible. Lo podemos soñar con los valores que acabo de describir, y esto a mí me clarifica, me orienta y me pacifica la incertidumbre. Pero si empiezo a soñar con otros valores, que también se dan en nuestra sociedad y que no puedo negarlo, si esos son los predominantes, me genera mucha inquietud, me genera miedo y no pacifica mi incertidumbre. Por tanto, soñemos para poder lograr una sociedad más o menos en paz. Muchas gracias por su paciencia, por su atención y por su generosidad. Muchas gracias, Jordi, no solo por el contenido que seguramente nos ha hecho pensar, reflexionar y además aterrizarlo a la situación actual, al momento actual que estamos viviendo, sino que además cómo lo has preparado gráficamente a nivel de contenido con una profundidad y un cariño que desprenden tus palabras. De verdad que gracias. Vemos que tenemos ya algunas palabras solicitadas y por lo tanto damos directamente paso para poder hacer este intercambio que planteábamos al inicio. Por lo tanto, Víctor, adelante cuando tú quieras. Muchas gracias. Gracias a nuestro ponente, el señor Rousseau. Ha sido una maravilla poderle escuchar y estoy al 90 y muchos % de acuerdo con todas las reflexiones que se nos han hecho. Yo simplemente quería añadir unas cuestiones que llevo pensando desde hace este año que estamos pasando y de cada vez se me están incrementando más. Partiendo de la base de que el riesgo cero no existe en ninguna profesión, es evidente que la cuestión política ha tenido mucho que ver en nuestra incertidumbre y en nuestro miedo, que es lo que han instalado dentro de nosotros. La verdad es que el riesgo cero tampoco existe entre los médicos, pero es que jamás nos han podido llegar a decir todavía quién formaba los comités científicos que hacían que los políticos nos dijesen una serie de cuestiones que nos aterrorizaban todavía más. Bien. Dicho lo cual, evidentemente, claro que tenemos que tomar decisiones, estoy totalmente de acuerdo. Y con esto acabo. Tomar decisiones por nosotros mismos aplicando algo que no sé si nuestro ponente estará de acuerdo o no, que es aplicando el sentido común. Si nos dejamos llevar por todas las noticias contradictorias que existen a través de los medios,
estamos hundidos. Y creo que si tenemos una cierta riqueza interior, podemos aplicar el sentido común a riesgo de equivocarnos, porque, termino como he empezado, el riesgo cero no existe. Muchas gracias, nada más. Gràcies, Víctor. Endavant, Jordi. Coincido contigo, Víctor, sí. Ya sabemos que a veces dicen que el sentido común es el menos común de todos los sentidos, pero bueno, estas son cosas que se dicen, pero no son ciertas. Yo creo que no se ha confiado suficiente en la ciudadanía y no se ha confiado suficientemente en ese sentido común de la ciudadanía. Claro que siempre hay extremos y claro que siempre hay personas, que hay unos grupúsculos de personas que se salen un poco de lo que es lo común. Pero yo pienso que la gente tenía más riqueza, más capacidades para afrontar muchas de estas situaciones. Siempre con prudencia, siempre con sentido común, haciendo caso de esas normativas más generalizadas que nos han dado. Pero yo creo que nos hubiéramos podido vivir de un poquitito más expansivamente esta situación. Eso no quiere decir salir a la calle cuando nos lo prohíban, eso no quiere decir establecer una desobediencia, un negacionismo, no, yo no hablo del negacionismo, sino sacar lo mejor de cada uno y aplicarlo de una manera no temeraria, pero sí un poquitín más audaz. Y pienso que ahora que ya la cuestión sanitaria está bajando, ¿no?, proporcionalmente, en el momento de futuro que se nos presenta, sí vamos a tener que ser mucho más audaces y sí nos va a tocar muchísimo más a la ciudadanía emprender acciones reales que puedan ayudar a superar este momento que nos va a tocar vivir, que seguramente no va a ser fácil, pero que si ponemos ese callo será, si solo lo dejamos en manos de los gobiernos, no nos vamos a salir fácilmente. Y no porque yo sea de un partido o de otro, sino porque lo tienen muy difícil. Lo tienen muy difícil. Además de preguntas, pueden hacerse también reflexiones o resonancias que haya sugerido las palabras y lo que ha compartido Jordi, como en este caso también añadiendo la aportación de Víctor. Esta mañana leía... Adelante, Simoneta, por favor. No quería interrumpirte, Jordi. No, adelante, por favor. Jordi, te agradezco muchísimo esta charla. Creo que es muy importante ver cómo ciertas cosas que hemos sentido se pueden poner en palabras y son comunes, digamos. Mi pregunta hoy es: ¿por qué tenemos que explicar las cosas tan llanamente cuando mi abuela, que pasó por la epidemia de la famosa española, donde perdió 2 hermanas, etcétera, me decía las mismas cosas porque las había mamado en su casa? Yo creo que a todo esto tenemos que añadir un aspecto que es la reeducación a las personas de lo que son como personas y lo que son como ciudadanos, como parte de una comunidad que existe por el bien de todos los demás. Y esto es algo que a mí creo que ha sido un poco el detonante de tanta angustia y de tanta incertidumbre, porque no estamos acostumbrados ya, se vivía con mucha más incertidumbre aceptada hace años, o sea que
aquí hay esta transformación, esta evolución, si queremos, a peor de los últimos 100 años o 70 o 80, que ha sido la incapacidad, la falta de resiliencia ante la incertidumbre, que ha sido, por el amor de Dios, impuesta por una cultura, por un sistema, pero me sabe mal que todo esto no se pueda todavía integrar en una enseñanza casera, no sé bien si me he explicado, pero lo dejo en esto porque no creo que se pueda ir mucho más allá aquí. Gracias. Gracias, Simoneta. Endavant, Jordi. No, Simoneta, lo comparto contigo. Yo pienso, hablo desde Europa porque sé que algunos estáis en otros países y cada país las cosas son como son, y nada es exactamente igual. Pero yo creo que el estado del bienestar nos ha hecho un poco hijos de papá. ¿Qué quiere decir que nos ha hecho hijos de papá y hijos de mamá, que decían aquí en nuestra tierra? A lo mejor esto en otros países no se dice, ¿no? ¿Qué es el hijo de papá? El que vive en una casa que cuando ensucia, después viene alguien detrás y le dice. Es el que cuando llega a casa tiene la comida en la mesa. Es el que, y él no tiene que hacer nada porque está todo hecho, está todo hecho, está todo hecho. Entonces esto nos hace muy indefensos ante las adversidades y ante las ciertas situaciones, ¿no? Yo creo que la sociedad del bienestar nos ha sobreprotegido, al menos unas generaciones han quedado sobreprotegidas y esto nos ha quitado capacidad, no quiere decir que no la tengamos, o no nos ha llevado a la conciencia las capacidades que realmente teníamos para afrontar esta y muchas otras situaciones de la vida. Nos ha hecho, como tú decías, menos resilientes, ¿no? Eso no quiere decir que tengamos que disminuir en las cosas, pero sí cuestionarnos, ¿no? Y potenciar muchísimo más esa capacidad que tenemos cada uno, esa riqueza interior y esa fuerza interior que tenemos las personas, ¿no? Yo he estado viviendo la mitad de esta pandemia en República Dominicana. No es que en República Dominicana no hubiera miedo, no es que en República Dominicana los gobernantes lo hicieran mejor, no es que los gobernantes fueran mejor. Estoy seguro que si por alguno estáis por aquí, pues podríamos hablar largo y tendido y casi los nuestros quedarían como excelentes. Pero la gente tenía menos miedo a salir, la gente tenía menos miedo a afrontar esas situaciones, tal vez porque ya vivían en una situación donde ellos estaban más preparados para afrontar en ese sentido la adversidad. Y esto es algo que sobre todo los países más desarrollados, entre comillas, hemos de desarrollar porque eso no lo tenemos suficientemente desarrollado, y eso es lo que hace que ahora cuando tengamos que, ¿ahora qué va a pasar? Pues todos estemos esperando a que nos digan qué va a pasar, en vez de que nos pongamos nosotros a ver qué vamos a hacer, qué es lo que podemos emprender de real siempre y de posible, ¿no? Porque ilusiones todos tenemos y sueños imposibles no, en este caso no nos sirven. Quizás me sugiere, a partir de todo lo que hemos escuchado y has compartido, Jordi, decía que esta mañana justamente estaba leyendo un texto de Rudolf Steiner de finales del siglo XIX, en el que en su prólogo habla justamente de la incertidumbre y hace, digamos, él el contraste entre o lo pone en relación la incertidumbre a lo que dicen las cosas de fuera o del exterior y las cosas de dentro o del interior, ¿no? Y me hacía pensar también esto porque algunas de las cosas sobre las que hacías referencia a las certezas o a las pequeñas certezas, algunas tienen vinculación muy
estrecha con el interior, incluso cuando hacen referencia a lo exterior. Por ejemplo, incluso cuando hacemos referencia a la amistad, lo que representa, lo que vivimos como experiencia vital de amistad y lo que genera efectos no solo de pensamiento, sino sobre todo de sentimiento, de emoción, etcétera, etcétera. Evidentemente que hay estímulos externos, pero seguramente lo más relevante es lo que se mueve, emoción, es lo que se mueve desde dentro, ¿no? Desde dentro. Y quizás esta situación y es un poco lo que te quería plantear, o es lo que también me sugería esta mañana al leer esto, ¿no? Si lo ponemos en contraste, claro, este texto estaba escrito antes de lo que hacías referencia también, Simonetta, de la gripe española, ¿no? De principios del siglo XX, ¿eh? Evidentemente la gripe española no fue la primera pandemia o epidemia que hubo en la humanidad, ni esta que vivimos será la última, ¿eh? Pero seguramente el nivel, digamos, de lo que estamos viviendo como pandemia no se había vivido a nivel, digamos, de impacto, de rapidez, y por supuesto antes en la humanidad no habíamos sido nunca 7.500 millones de seres humanos, ¿no? Y además no teníamos, hace 50 años no teníamos todas las estructuras, todos los elementos, digamos, culturales, pero también todas las tecnologías que nos permiten, nos permitieron saber en el invierno del año pasado que sucedía alguna cosa en China y saber casi prácticamente enseguida que aquello había saltado a diferentes países, a Italia en Europa, y que de Italia había pasado a otros muchos países, y que de China había pasado a otros continentes, y esto lo subimos en semanas, y casi de forma inmediata en cuando se produjo, ¿no? Un poco la pregunta sería ¿cómo contraponer o cómo se vive una realidad en la que seguramente gran parte de las certezas más importantes que podemos tener pueden partir de nuestro interior más íntimo, de lo que podemos decir nuestras entrañas, en contraste de lo que podemos hablar de un trauma global colectivo como el que estamos viviendo, porque es un trauma colectivo, que no tenemos suficiente perspectiva porque lo estamos viviendo en primera persona los 7.500 millones de seres humanos, mujeres y hombres del planeta. ¿Cómo combinamos esa experiencia vital, esas experiencias también íntimas, con una experiencia también colectiva a este nivel, que nos dé certezas también a nivel colectivo? Mira, yo también leía, no esta mañana, pero sí ayer, un artículo que decía que esta pandemia, una de las cosas que ha incrementado, decía que era la necesidad de de llenar el interior de la persona, ¿no? De volver a recuperar este espacio interior de las personas, ¿no? Algunos le llaman espiritualidad, él no le llamaba tanto espiritualidad como le llamaba interioridad, ¿no? La necesidad de recuperar nuestra interioridad, porque nos hemos encontrado en esta pandemia que estaba un poco vacía, que estaba un poco, que no encontrábamos en nuestra propia interioridad suficientes argumentos, ¿no? Como tú dices, para poder hacer frente, ¿no? Y eso replantea, pues, trabajar esa interioridad. Y evidentemente que yo pienso que esa interioridad hay que trabajarla desde pequeños en la escuela, eso no se aprende de golpe porque ahora pase una circunstancia y ahora todos nos vamos a ir a nuestra interioridad. No, no, todo eso requiere un tiempo, un trabajo y una predisposición, ¿no? Y es cierto que, bueno, ya sé que no se puede generalizar, ¿no? En el mundo porque cada lugar es cada lugar, pero una cierta necesidad de que tengamos ese interior más lleno, ¿no? de contenido del propio ser humano, de la riqueza interior que todos tenemos. También es cierto que hace 50 años no teníamos tanta información.
Y yo creo que el exceso de información que hay en este momento es un margen de incertidumbre enorme. Y además, porque nunca sabemos si esa información que recibimos es realmente veraz o no. ¿Cómo lo vamos a comprobar? ¿Cómo lo vamos a saber? Porque como todo el mundo escribe lo que quiere y todo cuelga por la nube y de la nube lo recibo todo y todo vale lo mismo porque en democracia cada voto es igual. Resulta que de aquel que ha reflexionado sobre y hace una frase en el Twitter del que en aquel momento le viene por la cabeza porque lo ha oído y lo cuelga, si yo estoy a miles de kilómetros, yo qué sé, ¿no? Yo qué sé. Entonces eso todavía... Yo pienso que este exceso de información no ha ayudado en este momento, cosa que hace tantos años ese exceso de información no existía. Existía el que existía y les ayudaba en lo que los ayudaba, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que también tendremos que aprender después de esta pandemia es a desertar un poco de las redes sociales. No sé cómo decir, a vivir un poquito más desconectados. Que no pasa nada porque de vez en cuando nos desconectemos. Porque no es cierto que esa desconexión nos da necesariamente mayor fortaleza y necesariamente mayor fuerza, ¿no? Por eso yo decía que pienso que hay dos cosas que nos pueden ayudar. El regreso a esa interioridad, una cierta capacidad de desconectar, manteniendo evidentemente esa abertura, porque nuestra mente está abierta a toda la realidad y siempre tiene que estar abierta, y esa otra dimensión que me parece muy importante que yo decía de comunidad terapéutica. Hemos estado muy solos en nuestras casas y eso tampoco nos ha ayudado, ¿no? Es decir, no hemos podido vivir esto con la interrelación de los amigos, a veces los padres por aquí, los hermanos por allá, ¿no? Los amigos en otro lado y los núcleos han quedado, y cuando tú, es decir, cuando el viento sopla desierto, levanta la arena y los de arena vuelan todos y se dispersan todos porque todos van juntos. Pero cuando tú en el desierto pones algo, ¿no? Pones, yo qué sé, una mata o pones algo, esos granos de arena, aunque se los lleve el viento, chocan y forman duna, forman cuerpo, ¿no? Y se contienen porque el viento no se los puede llevar. Nos ha faltado esto. Y al faltarnos esto, hemos sido como granos de esa arena que la pandemia nos llevaba para arriba, nos llevaba para abajo y nos llevaban donde querían. Yo creo que si hubiéramos tenido más espacio comunitario, evidentemente esa interioridad que tú dices, más de ese espacio comunitario, hubiéramos hecho más duna y eso nos hubiera ayudado muchísimo más a hacer frente a esta incertidumbre y la hubiéramos llevado con mucha más paz y tranquilidad. Pero esta no proximidad yo creo que nos ha hecho mucho daño. No sé si respondo pero va un poquito por aquí. Muchas gracias, Jordi. Adelante, Ana. Ana y Liliana. Bien. Hola, los saludamos desde Argentina. Muchas gracias, Jordi. Muchas gracias por la charla. Y bueno, reflexiono que quizás una deuda que tenemos como humanidad, pero sobre todo las clases dirigentes, los políticos, los medios de comunicación. Yo siento que la gran deuda es hacer hincapié sobre esto que estamos hablando, la relación fundamental entre poder pacificar nuestras emociones, nuestra mente, tener templanza, tener interioridad y nuestro estado de salud integral. Eso es una temática que a nosotros acá nos concierne y nos convoca, pero en general no son, digamos, herramientas que han estado, desde mi punto de vista, lo suficientemente difundidas y las dirigencias del planeta no han hecho hincapié. Y yo creo que por eso también falta... ¿cómo decirlo? Faltan herramientas para lidiar con un fenómeno mundial que genera tanta angustia. Así que bueno, en esa dirección vamos y agradezco
los contenidos de la charla. Muchas gracias, Liliana, por tu aportación. Ana, adelante. ¿Se me oye? Sí. Vale, bueno, hola a todos y muchas gracias como siempre, súper interesante y súper bonito de compartir este espacio con vosotros. A mí sí que me surge una pregunta y es, a base de lo que habíais comentado todos, ¿no? Esta confianza, desconfianza, información, desinformación, sí que me da la sensación que ahora mismo se ha generado esta desconfianza que cualquier tipo de información ya no la creemos, me refiero. Si hay ya incluso me da la sensación que siempre estamos esperando una noticia negativa y que cuando una noticia es positiva, automáticamente ya no la creemos, ¿no? Como de, claro, esto nos lo dicen ahora para que nos tranquilicemos, pero a su vez si nos dan una negativa ya nos están infundiendo el miedo. Entonces creo que hemos llegado a un punto en que salga la noticia que salga, hay esta desconfianza ya fijada. Entonces mi pregunta para Jordi sería, por ejemplo, si los medios o el gobierno ahora mismo se pudiera juntar con vosotros, ¿no? La fundación, y vosotros pudierais asesorar a cómo mejorar esta confianza entre los ciudadanos, ¿cuál sería? ¿Cómo se haría? ¿Menos información? Información, como comentabais, de un sector político, de unos gobernantes más seleccionados, que expliquen quiénes son, como comentaba, por ejemplo, Víctor, ¿no? Saber quiénes nos están aportando esta información, concretar más, o cuál sería el punto de mejora ahora mismo para quitar esta desconfianza que creo que es muy general. Gracias. Por suerte no nos van a convidar, no nos van a invitar para que hagamos este trabajo y bueno, puede que el Jordi sí, pero será complejo. Pero mira, yo me conformaría con una cosa, muy simple. A mí lo que, mira, las palabras ya hemos visto muchas. Tal vez estamos en un momento que lo que necesitamos son gestos que en el fondo es lo que termina generando la confianza, ¿no? Porque como tú dices, ya nos han dado tantas noticias, nos han dicho tantas cosas que ya las cosas a veces cuando son tan repetidas se hace un poco difícil, ¿no? Yo lo que le pediría, por ejemplo, a nuestros políticos, oye, es que no son enemigos, que no trabajen como enemigos, simplemente que trabajen. Yo no digo que se quieran y que se acuesten juntos cada noche, eso no se lo pido, pues tampoco lo deseo, ¿no? Pero, oiga, estamos juntos en el mismo barco, vamos a llevar esto juntos y que den muestra real, visible y factible de que ellos desean ir juntos para llevar el barco. Yo con esto me conformaría. Y si nuestra sociedad fuera capaz de ver esto, ¿no? Y de verlo, porque hay cosas que no hay que decirlas, se tienen que ver, ¿no? Yo cuando escucho, el otro día que escuché un momento, el miércoles, el Congreso, madre de Dios, ¿esto qué es? Yo me conformaría con decir, mira, tenemos unos gobernantes que todos juntos se miran como amigos, ¿no? Es decir, mira, ni siquiera si quieren, no se miren como decía, no sé quién era de eso, no se miren el uno al otro, pero miren todos juntos en común hacia adelante, ¿no? Y pónganse a trabajar en esa dirección todos juntos y olvídense por un momento de historias, de resentimientos, de ambiciones, de no sé qué, y de las encuestas sobre todo. Olvídense de las encuestas y trabajemos todos juntos. Yo creo que es lo que nuestra sociedad de verdad necesita, porque es que si no, ¿por qué tengo que creerme por qué tengo que creerme que quieren el bien? Porque siempre tengo que hacer una apuesta de fe, una apuesta que en el fondo es creer. Y mira, ahora no es un momento de creer, ahora es un momento de actuar, de ponerse un poco en esa dirección, ¿no? Porque nos jugamos mucho, nos jugamos la salud de todos, y nos jugamos porque detrás de esta pandemia hay otra pandemia más importante, que es nuestro planeta, que es nuestra forma de vida actual, está poniendo en peligro todo el planeta.
Y esta incertidumbre que también genera esto, ¿a qué nos lleva? Es que no estamos haciendo nada y ahora nos entretenemos con el virus y después hay tantas cosas tan importantes que yo los cogería, los sentaría y les diría, si ustedes no son capaces de mirar juntos un problema, afrontarlos y trabajar, yo ya no digo, no desde una amistad, no, sino de verdad, por favor retírense. Retírense y dejen que vengan otros que lo intenten, ¿no? Total, retírense, váyanse a su casa, hagan otras cosas, que seguro que son buenos profesionales y tienen mucha habilidad. Pero es que si no, yo me conformaría con esto, porque el tema que tú planteas es muy complicado, pues el tema de la confianza, pero me conformaría con confíen unos en ustedes y den muestras de esa confianza. Por soñar es gratis, ¿eh? Adelante, Liliana. Bueno, hola, buenas tardes. Quien habló antes es Guillermina Caro, y yo soy Liliana. Jordi, muchísimas gracias a todos los compañeros que están en esta misma sintonía y en esta misma búsqueda. Estos comentarios recientes me hacen pensar, y muy como desde Argentina, que está imposible políticamente, me hace pensar que en línea general, no particular, los políticos siempre han sido muy ambiciosos y se han olvidado de que son servidores públicos, sociales, que trabajan para nosotros y que nosotros le pagamos el sueldo para que gestionen bien. En línea general se han olvidado de esto, han sido profundamente egoístas y si los políticos que nos representan no tienen conciencia de qué es la cooperación internacional y qué es la solidaridad y qué es trabajar para el bien común, si no tienen conciencia de esto, estamos fundidos todos. Y este es un problema también de la inmadurez emocional de todos los ciudadanos que, eligiendo democráticamente, han elegido a personas que nos estafan permanentemente. Entonces pienso también a la pandemia como un acontecimiento planetario que también nos lleva a reflexionar sobre la madurez emocional del ser humano. Y ahora en esto sí que estamos todos implicados. Entonces, hay que buscar la interioridad, sin duda va a ser lo que nos va a salvar. La fe y la esperanza es lo que nos va a salvar siempre, aunque muéramos, porque morirnos vamos a morir todos tarde o temprano. Luego, el equilibrio entre mundo externo y mundo interno es muy difícil, porque podemos tener un gran mundo interno, pero el mundo externo desafiante y en cierto sentido conspirando contra el propio ser humano, ¿no? No ayudándolo, no conteniéndolo, no pensando en él. Entonces, creo también que a nivel planetario la pandemia viene a enseñar esa interioridad de la que ha hablado Jordi, a ir a refugiarnos en eso, de tener fe en la humanidad, vamos a salir adelante, vamos a atravesar todos los desafíos, vamos a seguir trabajando en aquello en lo que creemos, que siempre va a estar unido a los valores humanos si hemos entendido de qué va la existencia. Ahora, a nivel planetario, creo que el ser humano, a través de esta pandemia, tiene mucho que madurar, porque también ha errado en la elección de sus líderes, que siempre han sido egoístas, desiguales, injustos, etc. Pero bueno, hay mucho proceso por atravesar por delante. Gracias a todos, muchas gracias y que esto continúe porque es muy bueno hacer una catarsis con gente afín y cotejar. Bendiciones. Pero mira, voy a ser un poco, voy a lanzar una lanza a favor de nuestros gobernantes. Porque si no, pobres siempre se la cargan y hay que suponer que entre algunos gobernantes habrá algunos que son buena gente
trabajan con buen deseo, quieren lo mejor, porque eso pasa como todo, a veces no generalizamos los políticos y ahí dentro, en ese saco entra todo y todo lo malo casi siempre. O es igual, porque esto va con las abstracciones, ahí entra todo siempre, ¿no? Yo sí veo una cosa positiva en esta pandemia. Bueno, no es verdad que sea una cosa positiva, no voy a decir, una consecuencia que podríamos decir que es positiva. En un año, hemos logrado una vacuna para el mundo. Ya sé que no es una, son 5 o 6, unas funcionan bien, otras mal. Ya sé que los chinos tienen una, ya sé que es igual. En un año hemos logrado algo que normalmente lo hubiéramos tardado en conseguir 10 años, porque es lo habitual en esos procesos. Eso quiere decir que de verdad, por primera vez en la historia, hemos visto un enemigo común y todo se ha puesto en una dirección para intentar lograr algo. Yo quiero decir con esto, si podemos lograr esto, se pueden lograr muchas cosas más, mucho más sencillas y mucho más fáciles. Y eso también me despierta un cierto punto de esperanza. Yo no digo que se pueda hacer, pero si en un año logramos una vacuna con lo cara que es, ¿no? Que además económicamente, aunque es verdad que algunas farmacéuticas ahí tienen la mina de oro, se van a forrar, pues muy bien, la suerte que tienen ellos, los que tengan acciones aquí, no, eso es otro tema. Si en un año podemos lograr esto, el hambre se podía erradicar muchísimo antes, con menos tiempo y con menos dinero, y es posible, porque si es posible una vacuna, es posible lo otro. Si hemos logrado una cosa, se pueden lograr 2 y se pueden lograr 3, pero si no logramos ninguna, no se puede hacer ninguna, no sé cómo decirlo, ¿no? Eso es como una empresa. Cuando tú tienes que ir a vender una cosa que tienes que fabricar, mientras no la has fabricado, vendes una idea y la gente, uy. Pero cuando yo le vendo una taza y le llevo la taza, mire, esta es la taza y la taza ya está construida, entonces podrán decir que sí o que no, pero es posible. Y en ese sentido, ahora tendríamos que apretar por aquellos temas que son globales, que no son de un país, sino que son realmente, y decir, oigan, ¿por qué no nos ponemos en esa misma dirección? Intento mirarlo con esperanza, no lo miro con ingenuidad, no lo miro con frivolidad, y ya sé, ya tengo unos cuantos años para saber cómo funciona este mundo, pero bueno, al menos ha habido algo que se ha podido hacer, y si ha habido algo una vez, puedo haberle más veces, ¿no? Pero sin negar nada de todo lo que tú dices, sin negar también forma el egoísmo, la ambición, también forma parte de la naturaleza humana y de nuestra condición humana, y por tanto lo hemos visto. He tenido vecinos que han sido muy generosos y he tenido vecinos que han sido muy egoístas, y son los mismos vecinos, son vecinos, y he tenido hermanos que han sido muy generosos y he tenido hermanos que han sido, ante esta pandemia, han tenido mucho miedo y se han encerrado y no han querido saber nada. Es decir, que siempre habrá de todo, pero bueno, si al menos aparece un punto, también subrayémoslo, aunque sea un punto en medio del desierto. Mil gracias, Jordi. Bueno, estamos llegando casi a las 2 horas. Que es lo que teníamos previsto. De hecho, estas últimas palabras y todo lo que habéis también aportado va en la línea, o como mínimo recordar que Naciones Unidas, la Asamblea General de Naciones Unidas, ha declarado este año justamente como el Año Internacional de la Confianza y la Paz. Y bueno, pues enmarcado en esa línea, tus aportaciones, Jordi, nos aportan precisamente a algunos referentes de confianza en las personas y en algunas de las dimensiones que las personas y las comunidades podemos desplegar. Y acabamos con un ejemplo muy elocuente, ¿no? Que va también en la línea de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que conocéis, y en la que también, para aportar ese punto de esperanza, creo que
hay cada vez más personas, más grupos, más organizaciones, más empresas, más instituciones públicas que intentan poner conjuntamente los esfuerzos y enlazar para que eso que podemos definir como esos objetivos de desarrollo sostenible que tienen que ver con las necesidades básicas de las personas y de la humanidad, desde las más materiales a las más inmateriales, la igualdad, el revertir las injusticias estructurales, culturales, directas, la pobreza, el hambre, las enfermedades, las injusticias, los desequilibrios, y todo eso poderlo revertir. Bueno, pues siempre ha tenido la humanidad esos retos por delante, pero ahora tenemos unos marcos y seguramente, y esto ha salido reflejado y quería también ponerlo un poco de manifiesto porque, como sabéis, desde que nos confinamos hemos facilitado esta iniciativa que hemos llamado Ser en Paz, Esser en Pau, donde algunos y algunas personas que estáis aquí presentes habéis participado activamente, y muchas y muchos de vosotros ponéis de manifiesto, primero, que en muchos casos esta situación de incertidumbre y de pandemia ha generado un reencuentro y una reconexión o una conexión más profunda con el ser de uno mismo, y a la vez ha invitado en la misma, digamos, dirección o en la misma dinámica a contactar más profundamente con otras personas, a implicarse más profundamente en otras iniciativas de tipo social, etcétera, etcétera, a establecer lazos, a establecer vínculos, a explorar iniciativas nuevas, a estar al lado de las personas. Y esto es tan real como todas las desgracias que oímos en los medios de comunicación, ¿no? Y en última instancia, eso seguramente nos invita constantemente a buscar esas vías, esos canales, y casi pongo encima de la mesa pues esa visión común, conjunta, que nutrimos cada mes a través del Ser en Paz, en ese sentido englobando a toda la humanidad entera, para que cristalicen todos estos anhelos, estas propuestas, que las verbalizamos, las hacemos presentes e intentamos hacerlas individual y colectivamente reales. Al menos nos conjuramos para que eso sea así y que cada vez de alguna manera esto se produzca más en realidad. Acabo simplemente nuevamente agradeciendo a Jordi tu aportación. Jordi, yo tengo toda la ponencia por escrito, si alguien la quiere yo te la mandaré a Judith, por si alguien la necesitara o la pidiera, pues se la puedes mandar. Fantástico, fantástico. Pues que sepáis que a todas las personas que estamos inscritas hoy os haremos llegar tanto la presentación escrita de Jordi, que tan amablemente ofrece, como el registro audiovisual de la conferencia de hoy, para que también la tengamos y de esta manera también la podamos repasar o reaprovechar, que hay muchos cables y muchas potencialidades presentes en lo que hemos vivido hoy. Y deciros también, acabo quizás con dos novedades, después de darte gracias nuevamente, Jordi. Una, que como hacemos este acto en el marco del posgrado de Cultura de Paz, deciros que a los que estáis en organizaciones sociales y o en empresas, hemos conseguido una acreditación del posgrado, de forma que para el curso que viene, las personas que están trabajando en España, me estoy refiriendo en este caso en España específicamente, habrá un canal para poder realizar el posgrado o de forma separada cualquiera de los módulos del posgrado, a través de la empresa o de la organización, de forma prácticamente bonificada a coste cero. Por lo tanto, estos contenidos que estamos compartiendo, bueno, pues saber que los podemos tener accesibles fácilmente. Para las personas que no trabajan en España,
hemos ampliado también el sistema de becas para poder hacer más accesible a las personas este acceso al posgrado. Y para acabar, como hemos ido enlazando diferentes conferencias de cada mes, recordad que el mes pasado hicimos la conferencia sobre el legado de Gandhi, esta vez hemos hecho esto. En el mes de abril tenemos que agradecer la disposición y el ofrecimiento de Simonetta, que está hoy también con nosotros, como presidenta de NOVACT, Instituto Activo para la No Violencia Activa, Instituto Internacional para la No Violencia Activa, que el próximo 16 de abril será la persona que hará la conferencia, y lo basará sobre una iniciativa que tiene conexiones muy profundas justamente con Gandhi, pero también con muchas vinculaciones en la actualidad, que es sobre la creación, la necesidad de creación y de expansión de los cuerpos de paz, cuerpos de acción no violenta en conflictos bélicos o en conflictos violentos, que entendemos que en este momento, con todo lo que está pasando en el mundo, tiene una relevancia muy, muy especial. Por lo tanto, agradecemos también la disponibilidad de Simonetta y nos convocamos para el próximo 16 de abril, y agradecemos a Judith, que nos enviará toda esta información y documentación para que la tengamos disponible. Que tengáis muy buena tarde, muy buen fin de semana, muy buena Pascua, y nos vemos después de Pascua el día 16 de abril. Gracias, Jordi. Gracias a todos. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias por esta